Se viene dita de estancia, parece, ¿no? Sí, fin de semana. Campestre. Campestre. Tenía muchas ganas, que llevábamos mucho de citadinos. Claro que sí, vamos para allá. Que no lo hemos dicho antes, pero la estancia La Estiria está en el departamento de Flores, estamos muy cerquita de Trinidad. Ahora nos lo van a enseñar en el mapa. Que así como dato, el departamento de Flores es el departamento con menos densidad de población de todo el país, de todo Uruguay. Su capital de departamento es la ciudad de Trinidad, que tiene aproximadamente 20.000 habitantes, y todo el departamento tiene en torno a 25.000, para que te hagas una idea. Padre de mi abuela, que venía por acá, les llevó esto a Austria, donde estaba viviendo mi abuela, desde 1910, que es el año en que mi abuela se casó en Austria, y se lo llevó. Y allá, el esposo, que era ingeniero urbanista y que sabe de medida, dibujó en aquel momento la fracción de campo de las 16.000 hectáreas que les correspondió, que es este. Entonces estaban discutiendo o viendo de cómo recorre ahora la ruta de Trinidad. La ruta de Trinidad corre así, esta más o menos, que es el camino vecinal que repartía el campo en dos, no solo acá, sino también acá, y todo esto que dice Tiedemann, es la ruta nueva. Esta era la fracción que heredó la abuela. Ajá. Y el abuelo incluso dibujó a lápiz la división en potreros. Qué bueno. ¿Sí? Pero eso es todo en las épocas, evidentemente, después de 1910 y antes de que y después de que vinieran en 1900. Claro, porque hasta aquí arriba veo que pone Hugo Tiedemann. Claro, Y por acá y también. hasta acá también. Esta Claro. era la ruta vieja, la ruta vieja ya dividía el campo, y el camino vecinal divide el campo. Y la ruta nueva, bueno, se enderezó esto, y entonces hubo cambios de fracciones entre mi madre, mi tía y eso. ¿Y nuestro punto concreto aquí? Nuestro punto, ¿Más o menos? aquí donde está este dibujo a lápiz, aquí, es el punto concreto que el abuelo eligió, bastante céntrico, de las 4.000 hectáreas que le tocó a la abuela. Qué bueno. La verdad que las historias de las estancias siempre son increíbles, increíbles. Los árboles genealógicos de las familias. Increíble. Nos ha estado contando antes Araceli, que está escribiendo un libro sobre toda la historia de esta estancia, y es que ha empezado a hablar eso de 1800, yo no me acuerdo qué año ha dicho, 1800. 60, yo creo, por ahí. Sí, por ahí. Ah, Vamos, vamos. Hola, buenos días. No sé, ¿saben lo que Perfecto. acaba de... ¿Saben lo que acaba de consultar esta... Hola, buenos días, Marina. Bienvenida a la tierra. no puedo. Si no tenía suficiente con un idiota, ahora tengo dos. Cordero y lechón. Hola. Bueno, Marina. ¡Yujú! Últimamente juntas. ¡Sí! Mira, tu amiga. Ay, mi amiga Uma. Es más cariñosa si te pone al lado, y si la paras de tocar, te amucha. Vamos a recorrer la estancia en este carrito. Me encanta.
safari fotográfico, como los que te llevan cuando vas a África y a Kenia, a Botsuana, a ver los leones, los tigres, no, los leones, los elefantes, las jirafas, pero versión gaucha, versión uruguaya. Entonces ves a las vacas, los terneros, las ovejas, los caballos, es precioso. Mira, Como ahí que ahí te está viendo la vaca. eso tiene cuernos, ¿eh? Sueñan tus bebés, pollo. Tiene una semana. Una semanita tienen. ¡Ay! Qué bonitos sois. ¿Pican? ¿Sí? ¿Le puedo tocar así la cabeza? Sí, se ve. Hola. Hola. Ay. Uy. Uy. Ten cuidado que te pican. Cuando son más grandes, sí, ya te corro. Claro. Ay. Marina, sería muy bueno hacer una de tus tortillas de patata con un huevo de ñandú. Ah, pues con uno ya haces toda la tortilla. No, porque serán unos huevos de un calibre potente. Y valen a 12 huevos de gallina. Marina, y hoy tienes un compañero, el chico este, el vasco-francés Mauro. A este ya le vamos a ir presentando. Ya le vais a ir conociendo en el canal, porque este parece que ha venido al canal para quedarse. Ya os le presentaremos algún día. ¿Verdad, Marina? Claro, venga, Mauro, haz un saludo. Haz un saludo para la gente. Y hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro. Aquí tenéis a Mauro, es del País Vasco francés y está muy vinculado a los viajes. Así que este hombre va a salir más días en nuestro canal, ¿verdad, Y le Marina? conocemos desde que estuvimos en Punta del Diablo. En Punta del Diablo le conocimos y tuvimos, bueno, iba a decir la suerte, pero voy a decir la desgracia, ¿no? Realmente. Cayó en nuestra vida y lo que os digo, estar muy atentos a este señor, al vasco francés. Le vamos a conocer a partir de ahora en el canal como el vasco francés. Mauro, va a salir más en el canal. Dentro de la cultura estaría bueno, mira este lindo arbolito para abrazarte un poquito, ¿no? Sí, ya lo sé, es el arbolito pinchudo. Que de Pinchudo. estos también yo le llamé el arbolito pinchudo y lo descubrí en Santa Fe. En Santa Fe hay un montón, está lleno en Santa Fe. No, te agradezco. Abrázate. No. Cariño uruguayo. ¿Quién es ese hombre que va a tirar tita tita? Bueno. El vasco francés, el pollito y el hombre. Joder. Paloma, cucurrucucú, paloma. Marina, tenemos aquí un gaucho, ¿eh? Sí. Un gaucho. Ah, pero está montado un montón a caballo, mira cómo lo coge. Bueno, yo no tengo ni idea, ¿eh? Muy Está bien. altísimo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo lo ves? Bueno, no siento yo muy segura, siempre es mi segunda vez y... No, estoy bien. Bien. Estoy bien en los dos. Este me parece está un poco más largo, pero estoy a gusto en los dos. Estoy bien, ¿eh? El mío solo quiere comer. Dale, vámonos. Vámonos. Pero para allí no. Para allí. Hola. Hola, gaucho. Hola. ¿Quién te iba a decir, Marina, que ibas a estar montando hoy con un vasco francés? Y con un gaucho de verdad. Digamos que Marcelo es un pro de esto y estamos Marina y yo, que somos, pues eso. Y luego está el vasco francés, que viene de una familia de alta alcurnia, que tenían caballos allí en Biarritz. ¡Ay, ahí va! ¡Ay! ¡Ay! No. ¿Por qué haces esto? Tira para ti, para que frene. ¡Ay!
Ha hecho un ajedrez el tuyo. Se ha portado muy bien. Bueno, Marina, que acabas de descubrir el gusto por los caballitos, ¿verdad? Sí, han sido todos muy buenos, ¿eh? Y claro, y también Marcelo que Marcelo, crack. nos ha dado un paseo. Un paseo tremendo. De 10. Mira, Hemos ido un montón al trote. al trote. Uy, ahora qué raro anda. Sí, qué raro. Llevas el día completito, Marina. Sí, Has montado a caballo, sí, has visto tus terneritos, tus vaquitas, Sí. tus ovejitas en libertad y ahora sí. Y ahora vamos a la parte de la granja, ¿se podría decir? Es el O sea, el gallinero. piquete de los pequeños animales. ah, mira, sí, técnicamente. Así que vamos a ver animales. Tenemos gansos. Aquí que recién vinieron unas nutrias, también, que no sé si las vamos a poder ver. Nunca en la vida he visto una nutria. Son una especie de roedor gigante. Sí. Grande. Ay, ojalá ya. Hierba. Los caballitos. Ay, mira, está allí Bambi. ¡Ay! Deja que te huela así. Es la forma de reconocer. Hola. Hola. Vení. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¿Qué pelito más bonito tienes? Sí. Uy, me está chupando. Uy. Oh, nunca había tocado un ciervo. Hola. Y son amiga de esta, Anda, de la ternera. qué ternerita. Hola. Hola. Esta en todo el predio es la única que vas a poder tocar porque Sí, se porque amansó todas acá. salen todas corriendo. Sí. Mira, 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 mira. Creo que le gusta mi protector solar. Sí, le está sabiendo riquísimo. El hambre. Sí. Marina se podría llamar. ¿Te imaginas? Hola. ¿Por qué no? Oh. Hola, ñandúes. Bonito. Lo picotean. Mira, Marina, qué amiga te has echado. A Bambi. Sí. Y a ¿Está? Marina, la ternerita Marina. Hay un montón de gallinas. ¡Los gallos! ¡Qué grandes! Tenemos que tener separadas, hay dos. ¿Viste? Hay uno allá al fondo. Claro. Sí. Porque se pelean, ¿no? Pelean. ¡Ay, hay huevitos! ¡Un montón! Bueno, Así te filma. bueno. ¿Todos? ¿Y estos que los ponen todos los días? Todos los días ponen más o menos esta cantidad. ¡Wow! ¡Un montón! En esta época, ¿no? En verano. En realidad la cantidad de huevos que ponen va en función de la cantidad de horas de luz. A más luz, más huevos. Exacto. ¡Ay! No sabía yo eso. Claro, por eso cuando Bueno. las tienen medias en un... Le ponen la luz todo les el ponen la luz todo el día. rato. Claro. Claro. Mira todos los que hemos sacado. Hay 2, algunos 4, grandes. 6, 8, 10, 12. Toma. Para una To- tortilla. Para una buena tortilla. Y se suben a las perchas estas y ahí es donde duermen. Que no es que yo haya ido a muchos corrales, pero ¿y con qué duermen, diferencias. agarradas a la barra? Sí, Al palito, paradas, así. sí, Ah. como si estuvieran paradas. Qué raro. O sea, que todas las noches las dejas aquí encerradas. No, O sea, viene ellas Ellas solas, vienen dejas solas. la puerta Está abierta abierta y y vienen dentro. solas. Qué bueno. Claro. Necesitan mucho calcio por el tema de la cáscara. Claro. Cuando Ah. están descalcificadas, viste que el huevo tiene como una membrana. Sí. Ponen el huevo sin la cáscara, con la membrana solo. Ah, Es un mal síntoma, ¿no? claro, de que están desnutridas. Bueno, estas podemos decir que están bien alimentadas, ¿eh? No se ve, pero ahí hay nutrias. Hay 3. Granjera. Para mí lo que había en la carretera eran nutrias. Eran nutrias la carretera.
escribe Gunther. Esperemos que el otro lo haya escrito bien. Marina, ahí vas. Ahí voy, de una, ya verás. ¡Está perfecta! ¿En serio, Abraham? Está buena, en serio, ¿eh? ¿En serio que está caliente? Está caliente, en serio. Pues nada, nos vamos de este día que hemos pasado en día de estancia, así de desconexión en la naturaleza. La verdad que este tipo de turismo como más de campo, ¿no? Es como perfecto para desconectar, para que tu alma se llene de paz, de tranquilidad y todas esas cosas. Queremos dar las gracias a Araceli, a Gunther y a Natalia, que nos han abierto las puertas de su estancia para que la conozcamos, que nos han tratado de maravilla y que la verdad hemos pasado un día increíble. La verdad que es un día espectacular, ha estado todo de 10. Ha estado todo de 10 y eso, hemos estado en Estancia La Estiria, muy cerquita de Trinidad, en el departamento de Flores, aquí en Uruguay. Así que nada, vamos a seguir recorriendo un poco la zona de este fin de semana campesino que nos hemos tomado. Claro que sí. Mucho más tarde. Marina. Buenos días. ¡Buenos días! ¿Pero dónde te has despertado hoy? ¿Pero dónde estás? Una vez más... Yo creo que esto va a ser sorpresión para todo el mundo, ¿eh? Una vez más... nada, o sea, Uruguay nos sorprende con que al sitio al que vamos tienes esto de manera gratuita para todo el mundo. Estamos en Trinidad, departamento de Flores, en el interior de Uruguay. Y nada, nos hemos encontrado con este parque que nada, venía marcado ahí en la aplicación de Overlander y nada, es precioso. Y bueno, pues precioso y con parrilleros, con luz, con mesas, con un lago. Increíble, es increíble, hemos dormido súper tranquilitos y nada, ahora vamos a recorrer un poco Trinidad, que ayer cuando vinimos al parque ya vimos un poco y la verdad que es un sitio muy bonito. Y vamos a ir a unas grutas también. Es el Hayalay de Trinidad, Marina. Pero mira qué frontón, o sea, flipo. Y la verdad que Trinidad, nos quitamos el sombrero, ¿eh? Trinidad y Tobago. Que bueno, esto también nos pasó, nos ha pasado mucho en el interior de Uruguay, cuando estuvimos en Tacuarembó, cuando estuvimos en Iporá, cuando estuvimos en San Gregorio de Polanco. Hay estos lugares, esta especie de parques o camping municipales que tienen todos los servicios y son gratuitos y eso es increíble, increíble. Ah, también había en Colonia de Sacramento, sí. Increíble. Así que ya sabéis, por aquí arriba van a ir saliendo... Así que no... los chicos, estuvimos el otro día ayer hablando con ellos. Así que sí, así es como tratan a los motorhome en Uruguay. Efectivamente, los tratan muy bien. Esta es la antigua estación de ferrocarril de Trinidad, que ahora se ha convertido en el museo departamental. Que una curiosidad es el departamento menos poblado de todo Uruguay, tiene alrededor de 25.000 habitantes y en torno a 20.000 viven en Trinidad. Entonces, Marina, ¿qué es lo que está pasando aquí?
¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que hay una red de geoparques en América Latina y el Caribe y uno está aquí en Trinidad y vamos a ir ahora a verlo, las grutas del Palacio. Luego hay otro... Pero podríamos, imagínate que un día podemos chequear todos cómo se iba todo. Mirad lo que hay aquí, uno de mis sueños. Si yo viviese aquí, me gustaría tener una de esas, ¿qué os parece? Mira Marina, ahora es un bar, pero fue como una mutua española. Ay, me encanta, ¿me haces una foto? Sí, hombre. Lo único que quiero es amarte. Marina, pero ¿qué pasa aquí? Nada, que ya hemos entrado, estamos en el geoparque de las grutas del Palacio. Para entrar tienes que pagar 50 pesos por persona y solo se puede entrar con guía. Pues nada, aquí veis perfectamente la cueva, la formación arcillosa, la cual el agua va filtrando y va generando a través de los millones de años, va generando estas columnas o también llamadas patas de elefante. Se creyó inicialmente que habían sido horadadas por el hombre, pero se ha descubierto que no. Porque los charrúas, ¿viste? Se quedaban ahí cuando era de noche o cuando hacía mucho frío o llovía. Sí. Y tal vez hay gente que piensa que había pinturas rupestres, como en Chamangá. Ah, Entonces hay gente que piensa que las cortaron y se las llevaron para su casa. sí, claro, esas cosas son imposibles De confirmar. de confirmar ahora y la verdad que yo qué sé, la conciencia que se tiene de la importancia de estos sitios para la historia de la humanidad que se tiene ahora, pues no es la que se tenía, ya no te voy a decir hace 100 años, pero que es que hace nada, pues estos sitios no tenían el valor. Bueno Marina, aquí estás recogiendo el final del vídeo con tu has acabado aquí en Trinidad con ese directo con la gente que es buenísima. Hemos terminado ya nuestro fin de semana por Trinidad, en el departamento de Flores y mira, la realidad es solo una. No podemos dejar de recomendarte que incluyas este tipo de turismo en tu viaje a Uruguay porque... en serio, si visitas Uruguay porque no eres de aquí, esta es una escapada que está relativamente cerca de Montevideo, venirte un fin de semana a conocer esta zona del país. Si estás en Montevideo no tienes excusa, o estás en el litoral, porque realmente estás cerca y es perfecto para venir a pasar el fin de semana, desconectar, relajarte. Trinidad es una ciudad súper bonita, súper prolijita, con unas casas preciosas, todo muy cuidado. Ya veis que si viajas por ejemplo en motorhome te puedes quedar en el parque, está la estancia, no sé, como que así un fin de semana, no sé tú cómo lo valoras. Muy completo. Como muy completo y muy de conexión con la naturaleza, de tranquilidad, la verdad que... Encima has terminado con un directito, así que Muy ¿qué más bien. le puedes pedir a la gente? Nada, la verdad que nada, que por cierto eso, hemos estado este fin de semana, hemos terminado el fin de semana con un directo celebrando el cumpleaños del canal. Te dejamos la etiquetita por aquí arriba. Si no quieres perderte el próximo directo, lo que tienes que hacer es suscribirte y cuando te suscribas darle a la campanita, activar la campanita para que YouTube te avise de las notificaciones. Y darle un like y suscribirte a nomadexpedition.es en Instagram. Así es, dejar un comentario. Así que nada. Déjanos un comentario a ver si conocías esta parte del interior de Uruguay, si conocías el departamento de Flores, Trinidad, todos estos campos. Si te gusta viajar y hacer este tipo de escapadas así como de conexión con la naturaleza. Que te Así vamos que a nada. leer. Te leemos y te seguimos. ¡Chao! ¡Chao!